La millonaria Elena Ríos pide ayuda a un humilde agricultor tras quedarse tirada con el coche. Cuando entra en su granero, él se queda paralizado y se enamora perdidamente. El viento aullaba como una fiera herida, arrastrando los montones de nieve por el desolado camino rural. Elena apretó con más fuerza el volante, entornando los ojos, tratando de ver algo a través del parabrisas. Su lujoso sedán chirrió al derrapar ligeramente sobre la superficie helada y acto seguido el motor se paró. Las luces del salpicadero comenzaron a parpadear. Silencio. «No, no, ahora no», murmuró ella golpeando con fastidio el volante. El móvil no tenía señal. La tormenta arreció con cada segundo que pasaba. Abrió la puerta del coche y una ráfaga de aire helado le arrancó el aliento. Envuelta en su abrigo, Elena salió a la ventisca. Sus botas negras se hundieron profundamente en la nieve. Se dirigía a una cumbre solidaria, a 3 horas de la ciudad, pero el GPS la había llevado por aquel camino rural. Ahora estaba perdida, sola, y empezaba a congelarse. Una tenue luz llamó su atención al otro lado del campo. ¿Una casa? ¿Un granero? No lograba distinguirlo. Era su única esperanza. Tropezando, con la nieve pegándose a las pestañas y empapándole el abrigo, se dirigió hacia la luz. Cuando llegó al porche de la casa rural, tenía las manos entumecidas y los labios adormecidos. Golpeó la puerta, con esperanza y súplica. Esta se abrió lentamente, revelando a un hombre alto, de hombros anchos, con camisa de franela y vaqueros. Su rostro curtido por el trabajo al aire libre, con una mandíbula firme y serena. No sonrió. «Disculpe», balbuceó Elena, castañeteando los dientes por el frío. «Mi coche se ha averiado. Me he perdido. Necesito entrar en calor». El hombre parpadeó despacio, sus ojos azules cautelosos. «No suelo recibir visitas, y menos durante una ventisca». «Por favor», suplicó ella en voz baja, temblando. «Si no me ayuda, moriré congelada». Tras una pausa larga, él abrió más la puerta. «Entra». Elena lo hizo, y su cuerpo sintió de inmediato el calor. La casa era sencilla: suelos de madera, una chimenea de piedra, un sillón de cuero desgastado, pero acogedora. Inhaló el aroma a pino y humo. «Quítate el abrigo», dijo él. «Estás empapada». Dudó, pero obedeció, revelando una blusa de seda pegada al cuerpo por la humedad. Él le tendió una manta de lana gruesa del sofá y señaló el fuego. «Siéntate, entra en calor». Elena se dejó caer en el sillón, envuelta con fuerza en la manta. Sus miradas se cruzaron cuando él se arrodilló para echar otro leño al fuego. «Soy Elena», dijo ella con voz temblorosa. «Mario», respondió él escuetamente. «Gracias, Mario. No sabía a dónde ir». Él la observaba con detenimiento. «¿Qué hacías por aquí?» «Iba a una conferencia solidaria», explicó ella. «En Valle Alto. El navegador me trajo por este camino. No pensé que con este clima fuera peligroso. Estas carreteras se cierran rápido. Lo supe demasiado tarde». «Buena jugada del destino», rió suavemente ella. Mario volvió con una taza de algo caliente. ¿Té? ¿Sidra? No estaba segura. La tomó con gratitud, calentando sus manos. «¿Vives aquí solo?», preguntó echando un vistazo. «Sí», asintió él. Silencio. «Y me gusta así». El fuego crepitaba entre ellos, llenando el silencio. «No quería entrometerme», dijo ella en voz baja. «Solo no quería morir en la nieve». Sus ojos buscaron los de ella. Por primera vez, en ellos hubo un destello distinto. No era recelo ni cautela, sino algo cálido. «Nadie debería quedarse solo aquí fuera», dijo él. Elena exhaló lentamente, dejándose relajar un poco. Más tarde, Mario le llevó ropa seca, un jersey viejo y pantalones de franela, grandes pero cálidos. Se cambió en el baño, dejando su ropa de diseño en un montón. Al volver,
Él había preparado una cena modesta, sopa y pan tostado. Comió en silencio, agradecida. «Prepararé la habitación de invitados», dijo él. «Estarás segura esta noche». Elena lo miró, por primera vez viéndolo de verdad. Había algo encerrado en su postura, algo pesado, como quien carga con mucho tiempo de soledad. «Gracias», murmuró ella. Él asintió y salió. Sola, Elena se sentó frente al fuego, mirando las llamas. Todo parecía irreal. Horas antes era una poderosa directora general, rumbo a otro evento, otro discurso calculado. Ahora era una desconocida, envuelta en una manta ajena en el corazón del silencio, y sin embargo, sentía una extraña paz. En el pasillo, Mario se detuvo, observando su silueta desde lejos. Parecía fuera de lugar, demasiado sofisticada para ese mundo de madera y ceniza, y aún así, de algún modo encajaba. Quizá porque en sus ojos había la misma quietud que en los suyos. Afuera, la ventisca continuaba. Dentro, dos mundos colisionaban: riqueza y soledad, ambición y serenidad. Silenciosamente, algo comenzaba a gestarse. Aún no lo sabían, pero la tormenta de fuera no era nada comparada con la que pronto ardería en sus corazones. A la mañana siguiente, el viento había amainado, pero el mundo seguía cubierto por una gruesa capa de nieve. Los ventanales estaban sellados por montones blancos y carámbanos colgaban del tejado como cuchillos de cristal. La casa estaba en silencio, salvo por los crujidos esporádicos de la madera adaptándose al frío. Mario removía agua en la caldera de la estufa del granero. Sus movimientos eran seguros. Explicó que la casa principal estaba parcialmente en reforma. Problemas en el tejado habían hecho que las habitaciones de arriba no fueran habitables en esa temporada. En cambio, el granero estaba acondicionado, cálido y limpio. Su desván había sido transformado en un pequeño espacio habitable para emergencias, aunque rara vez se usaba. Elena permanecía quieta en la puerta abierta del establo, observando el vapor ascender. Llevaba puesta la ropa demasiado grande que él le había dado, franela y forro polar, muy distinto al abrigo de diseño y los tacones con los que había llegado. Su moño perfectamente recogido se había deshecho, dejando mechones suaves que le enmarcaban el rostro. Mario le tendió una taza. Ella la tomó con cuidado, agradecida. «Gracias», dijo tras una pausa. Él asintió con la cabeza y volvió a echar heno al pesebre del caballo. «La tormenta se disipa. Puede que las carreteras estén limpias mañana. Entonces podré irme», dijo ella en voz baja, sin saber si era una afirmación o una pregunta. Mario miró por encima del hombro. «Si quieres». El silencio se prolongó, solo interrumpido por el resoplar de los caballos y el crujir de la paja. Elena dio un sorbo al té. Era fuerte, terroso, nada parecido a las mezclas importadas que solía tomar, pero de algún modo reconfortante. «Nunca había dormido en un granero», dijo, intentando aliviar la tensión. «Me lo imaginaba», respondió él echando una mirada alrededor. «Tiene su encanto rústico». Mario sonrió levemente, pero no añadió nada. Se quedaron allí, dos personas de mundos distintos, unidos por la nieve y las circunstancias. El calor de la pequeña estufa se extendía despacio, envolviendo la habitación en un silencio que inquietaba a Elena. Cruzó los brazos. «¿Vives completamente solo?» «Sí». «¿Sin esposa?» «Sin familia». Fue una elección. Mario se apoyó contra la puerta del establo, ahora también con los brazos cruzados. «Algunos eligen construir, otros desaparecer. Creo que yo hice ambas cosas». Elena ladeó la cabeza. «Misterioso». Él se encogió de hombros. «Tú también tienes tu historia». Eso la hirió un poco. «Lo siento». Mario sostuvo su mirada, serena, pero directa. «Anoche entraste como si el mundo te perteneciera, y quizás sea así, pero aquí no importa qué coche conduces o qué junta directiva presides». Elena se enderezó. «¿Crees que soy solo una niña mimada perdida?
Creo, dijo con cuidado, que no estás acostumbrada a que alguien no te necesite. Esas palabras dolieron más de lo que ella esperaba. Por un momento no supo qué responder. Él volvió a ocuparse de los caballos. Más tarde, ese mismo día, mientras Mario trabajaba fuera quitando nieve del camino hacia el granero, Elena deambulaba por los establos en silencio, rozando con los dedos las vigas de madera. El aire olía a heno y aceite para sillas de montar. Se detuvo ante una yegua castaña y se inclinó sobre la verja para acariciarla en el hocico. Desde la puerta entreabierta de la cuadra llegaba la voz baja de Mario, hablando con los animales. «Ella no se quedará», decía mientras cepillaba al caballo. «Mujeres como ella siempre se van cuando sale el sol. Nosotros no existimos en su mundo». Elena se quedó congelada. «Es guapa, sí», continuó él, «pero ese mundo no es el nuestro. Lo olvidará en cuanto se derrita el hielo». Algo se encogió dentro del pecho de Elena. Se giró y subió en silencio al desván. Aquella noche no pudo dormir. El granero estaba cálido, las mantas gruesas, pero su mente giraba alrededor de lo que había escuchado. No entendía por qué le dolía tanto. Tal vez porque no quería ser esa mujer que se va y olvida. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había mirado de verdad. No el brillo ni el poder, sino lo que había dentro. Y, quizá, simplemente no quería irse sin saber qué más se escondía en la mirada silenciosa de un hombre que solo ofrecía refugio y sinceridad. Esa noche, el viento volvió a aullar, golpeando las puertas del granero como un visitante indeseado. La nieve azotaba las paredes de madera, como si el invierno tratara de reclamar el calor que Mario había conseguido conservar dentro. Elena se removía en sueños, envuelta en capas de mantas. Su rostro sudaba pese al frío del ambiente. Su respiración era entrecortada y superficial. Mario estaba abajo, revisando por última vez los caballos cuando oyó la tos. Seca, dura, persistente. Subió de inmediato la escalera. Dijo, arrodillándose junto a ella. ¿Estás bien? Elena se despertó sobresaltada, los ojos vidriosos por la fiebre. Solo un resfriado, susurró, pero su cuerpo temblaba bajo las mantas. Mario no discutió. Bajó y volvió a subir con una taza humeante y un paño húmedo. «Bebe esto», dijo, ayudándola con cuidado a incorporarse. «¿Qué es?», preguntó con esfuerzo. «Saúco con miel, funciona mejor que muchos medicamentos». Bebió con cuidado. El calor calmó de inmediato su garganta. «Gracias», dijo en voz baja. Él asintió y le puso el paño en la frente. «Aún no es alta, pero necesitas descansar». Ella lo miró con sorpresa. «¿Siempre cuidas así a desconocidas?». Se encogió de hombros. «Solo a las que pueden congelarse en mi granero». Una débil sonrisa se dibujó en sus labios. «Eres más amable de lo que pareces». Mario desvió la mirada. «No leas demasiado en ello». Pero algo en su voz temblorosa, en cómo sostenía la taza con ambas manos como si se aferrara a ella, lo hizo quedarse. «Solía enfermar mucho de niña», dijo de pronto. Él alzó la mirada. Ella asintió, la vista lejana. «Cuando era pequeña, me llevaban de orfanato en orfanato. Algunos eran buenos, otros número». Mario la dejó hablar. «Recuerdo un invierno, tenía anginas y nadie me creyó. Pensaban que fingía para no ir a clase. Estuve 2 días tirada en un almacén hasta que un maestro me encontró. Él apretó el borde del taburete, la mandíbula tensa. «Estoy bien», añadió rápidamente, aunque su voz temblaba. «A veces el cuerpo recuerda lo que la mente quiere olvidar». Mario no sabía qué decir. No estaba acostumbrado a tales confesiones. «No suelo contar estas cosas», dijo ella mirándolo. Él sostuvo su mirada. «¿Por qué a mí?». «Porque tú no preguntaste». Aquello lo dejó en silencio. Afuera, el viento se intensificaba. Dentro, el aire se llenaba de algo más que calor, una intimidad callada. Mario le colocó la manta con más cuidado del que quería admitir.
Tienes que descansar. Ella asintió y volvió a tumbarse. Su respiración, aunque aún agitada, se volvió más regular. Mario se quedó sentado a su lado, escuchando cómo entraba y salía el aire de sus pulmones. No sabía en qué momento había ocurrido. Tal vez cuando la luz del fuego jugaba sobre su rostro, suavizando los rasgos de alguien que había levantado muros tan altos que hasta ella los olvidó. O tal vez fue cuando sus labios se curvaron apenas en un sueño. Estiró la mano casi sin pensarlo y retiró un mechón de pelo que le caía sobre la mejilla. Su mano se detuvo en el aire. ¿Qué estaba haciendo? Aquella mujer era una desconocida, una ejecutiva, una fuerza de otro mundo que él hacía tiempo había dejado atrás. Y sin embargo, sus dedos apenas la rozaron antes de retirarse. El corazón le latía con fuerza. Ella se movió ligeramente, pero no despertó. Mario bajó despacio la escalera. Junto a los caballos se quedó de pie largo rato, en silencio. Había pasado mucho tiempo desde que se permitió sentir algo. Ahora ya no estaba seguro de si aquella calma volvería alguna vez. La tormenta no cedía. La nieve golpeaba con furia las paredes del granero. Cada ráfaga era un grito entre las vigas. Los caballos se movían inquietos en los establos. Arriba, Elena se despertó sobresaltada, con una tos aguda que rompió el silencio. Se sentó temblando bajo la manta, una mano en el pecho. Cada nuevo ataque sacudía su cuerpo. Sus mejillas estaban rojas, los ojos anegados. Parecía una mujer que luchaba por cada bocanada de aire. ¡Eh!, dijo Mario subiendo rápido. «¡Tienes fiebre!». «Voy a mejorar», consiguió decir con dificultad, la voz rasposa. «No, no lo harás así». Se arrodilló junto a ella con un termo y un paño húmedo. «No hables, solo bebe». Le entregó el termo. El líquido era amargo, con sabor a bosque, té de agujas de pino con menta. «Sabe a árbol», murmuró ella con una mueca. Mario soltó una pequeña risa, porque en efecto, así era. Le colocó el paño con suavidad en la frente. Elena se estremeció al principio, pero su toque era delicado. Ella se recostó, cerrando los ojos. «Gracias por esto. Estás enferma». No podía no hacerlo. Se quedaron en silencio. «¿Has estado así de enfermo alguna vez?», preguntó aún con los ojos cerrados. «Una o dos veces», respondió él mirando sus propias manos. «Cuando era más joven». «¿Estabas solo?». Una pausa. «Sí», admitió él. «Casi siempre». Elena asintió levemente. «Yo también». Abrió los ojos. Aunque febriles, estaban llenos de algo más. Una vulnerabilidad serena. «Nunca he contado esto», dijo, su voz apenas un susurro. «Estuve en el sistema de acogida desde los 5 años. Me trasladaban como si fuera un paquete no deseado». Mario no interrumpió, solo la escuchaba. «Dormía con los zapatos puestos por si nos cambiaban de casa de noche. Escondía comida bajo la almohada porque en algunos sitios era racionada, como si fuera un castigo. La escuela era un descanso entre supervivencias». Sus palabras eran lentas, pero firmes, como si las hubiera llevado dentro durante años. «Una vez hubo una mujer, doña Carmen. Me dejaba leer en la biblioteca después de clase. Nunca hacía preguntas. Solo me dejaba estar. Creo que me salvó la vida, poco a poco». Mario tragó saliva con dificultad. «Parece alguien que te vio de verdad». «Sí», dijo Elena con una pequeña sonrisa. «Me vio. Fue la primera persona que no me miró como un problema». El silencio que siguió no era de incomodidad, sino de entendimiento. «No pareces alguien que haya dejado que ese pasado te definiera», dijo él. «No tuve esa opción. Si lo hubiera hecho, no habría sobrevivido». Él la miró. «Has hecho más que sobrevivir». Los ojos de Elena brillaron. «Y, sin embargo, aquí estoy, temblando en un granero, bebiendo agua de árbol». Mario sonrió otra vez, más suave esta vez. Ella tosió de nuevo, gimiendo al final del esfuerzo. «Supongo que sigo siendo humana después de todo». «Siempre lo has sido»,
dijo él tan bajo que casi no lo oyó. Elena parpadeó, sorprendida. Mario se puso en pie y ajustó la manta sobre sus hombros. «Intenta dormir». Ella asintió y cerró los ojos. Él la observó un instante más. Luego se dio la vuelta para bajar, pero se detuvo. Su mano suspendida sobre su frente, sobre su cabello. Un mechón había caído de nuevo sobre su sien. Sin pensarlo, lo retiró con cuidado. Solo eso. Pero algo en él se quebró suavemente. Miró su figura dormida. La tensión en su frente se había suavizado. Los labios se relajaban. Había algo dolorosamente fuerte y frágil en ella. Algo familiar, como si dos heridas distintas se reconocieran y comenzaran a sanar. Él nunca había creído en el destino, pero ahora ya no estaba tan seguro. Bajó la escalera en silencio. Su corazón latía irregularmente y sus pensamientos eran más ruidosos que la tormenta. Arriba, Elena dormía, pero en el espacio entre sus mundos, algo había comenzado a florecer, algo sin nombre, y ninguno de los dos volvería a ser el mismo. La mañana amaneció despejada. Por primera vez en varios días, la luz del sol se filtraba por las ventanas del granero, dibujando haces dorados entre el polvo y el heno. La tormenta había cedido, dejando tras de sí un mundo blanco, intacto. Elena se encontraba de pie frente al granero, con el teléfono apretado contra la oreja. La mandíbula tensa, el tono de su voz controlado. «Sí, sé que el consejo directivo está esperando», decía. «Decidles que estaré allí antes del mediodía. Solo retenedlos un poco más. Estoy en camino». Terminó la llamada. Su aliento formaba nubes en el aire frío. Sus tacones, ahora desgastados y húmedos, crujían sobre el suelo de madera cuando se giró hacia Mario, que la observaba a pocos pasos, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Tengo que irme», dijo ella. «Lo entiendo», respondió él con voz neutra. «Me necesitan en la ciudad. Tengo una reunión que puede definir todo lo que he construido». Mario asintió. «Claro, la gente como tú tiene asuntos importantes». Elena se estremeció, no por sus palabras, sino por cómo las dijo, como si tratara de ocultar su preocupación. «Mario», empezó dando un paso hacia él. «No deberías quedarte», la interrumpió, mirando un punto invisible más allá de su hombro. «Este lugar no es para personas como tú». Ella lo miró, intentando leer su expresión. «¿Y si quiero quedarme?» Él soltó una risa breve, sin alegría. «Entonces lo perderás todo, tu reputación, tu mundo. ¿Y para qué? ¿Por unas cuantas mañanas tranquilas en un granero?» El corazón de Elena se encogió. «No lo entiendes», susurró. «Si me quedo, lo pierdo todo». Mario finalmente la miró. En sus ojos había algo desprotegido, herido. «No, Elena, lo entiendo perfectamente. Por eso tienes que irte. Afuera, el motor del coche reparado ya estaba encendido». Elena guardó silencio un momento. Luego asintió. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta del granero. Pero, al llegar, se detuvo. Se giró de nuevo. Sus ojos brillaban con algo que no podía contener. En 2 pasos cruzó la distancia entre ellos y lo abrazó. «No sé por qué duele tanto», susurró contra su hombro. «Pero lo hace». Mario dudó solo un instante. Luego le devolvió el abrazo. Firme, intenso, sin palabras. Se separaron. Y en esa última mirada hubo algo que ninguno de los dos se atrevió a decir. Elena se inclinó y lo besó. No fue un beso salvaje ni apasionado. Fue lento, silencioso y lleno de palabras no pronunciadas. Fue una despedida envuelta en esperanza. Una promesa que nadie formuló. Un futuro del que nadie habló. Cuando se separaron, ella apoyó su frente contra la de él. «Cuida de los caballos», susurró. Mario sonrió con dulzura. «Siempre». Y luego se marchó. La puerta del granero crujió al cerrarse tras ella. Una corriente de aire frío entró por un segundo y luego volvió la calma. Mario se quedó inmóvil,
con los puños apretados a los lados. No se movió hasta que el sonido del coche alejándose se perdió en la distancia. Cuando finalmente se sentó, lo hizo en el mismo sitio donde ella se había sentado 2 noches antes. Cerró los ojos, apoyó la cabeza contra la pared y exhaló despacio. El granero nunca se había sentido tan vacío. Pero no era solo el frío lo que sentía, era la ausencia, era el amor que había reconocido demasiado tarde. Era el dolor callado de alguien que acababa de perder lo que más necesitaba. El ritmo urbano volvió a envolver a Elena como una melodía vieja y no deseada. En cuanto su coche privado se detuvo frente al rascacielos de cristal, fue rodeada por asistentes, agendas, informes de crisis, café que ya no tenía sabor. Sus tacones resonaban sobre el suelo de mármol mientras entraba en la sala de juntas. El consejo directivo ya estaba reunido. Caras frías, sonrisas calculadas. «Nos alegra que haya podido unirse a nosotros», dijo un socio veterano con tono cortante. Otro ejecutivo consultó su tableta. «Los medios han notado su ausencia en la cumbre solidaria. Los inversores llaman desde el amanecer». Elena se sentó colocando las manos sobre la mesa. Abrió su portátil, pero sus dedos temblaban ligeramente. «Hubo una tormenta de nieve», explicó. «Me quedé atrapada». «Pero estuvo usted desaparecida», interrumpió otro. «En esta empresa, la percepción es moneda de cambio. Usted mejor que nadie lo sabe». Miró la pantalla ante ella. Nada parecía real. Cuando la reunión terminó, volvió a su despacho. Las paredes de cristal la separaban del horizonte urbano. La ciudad se extendía infinita, brillante como la ambición misma. Pero ya no la deslumbraba. Se dejó caer en su silla de cuero, se quitó los pendientes y abrió un cajón lateral para buscar un caramelo de menta. Pero sus dedos tocaron algo más, un pequeño trozo de franela doblado. Lo sacó lentamente, el pañuelo de Mario, el mismo con el que le había rodeado la muñeca aquella noche en el granero cuando no paraba de toser. Lo había dejado olvidado en su abrigo. Nunca lo tiró. Elena contuvo el aliento. Y, sin aviso, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, silenciosas. Mojaban su blusa de diseño, su peinado perfecto, su fachada cuidadosamente elaborada. Giró la silla de espaldas a la ciudad y apretó el pañuelo contra el pecho. «Soy una directora general millonaria», susurró entre lágrimas. «Pero nunca me he sentido tan vacía». Esa noche se quedó en la oficina hasta tarde, cuando las luces del edificio ya se apagaban. No respondió correos. Ignoró las llamadas. Solo se sentó en silencio, sintiendo todo lo que había ignorado durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, su asistente entró con cautela. «Señora, quizá quiera ver esto». Le tendió un periódico. En la portada, una fotografía. Unos ojos conocidos, una camisa de franela familiar. Mario, junto al sheriff del condado, recibiendo un premio. El titular decía: «Premian a agricultor local por valentía durante la tormenta de nieve». Elena se quedó mirando la imagen. El corazón se le encogió. El artículo detallaba cómo Mario había ofrecido refugio de emergencia durante la tormenta, que su ingenio posiblemente había salvado vidas en aquel tramo rural. Se mencionaba que vivía en silencio, sin pedir nada a cambio. Pasó un dedo por la foto y sus ojos se llenaron de lágrimas. Él le había salvado el cuerpo y el alma. Y ella se había marchado. Dejó el periódico a un lado. Se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana. El paisaje urbano ya no parecía poderoso. Parecía lejano, artificial. Había construido un imperio, había forjado un nombre, pero no era suficiente. Porque en un granero, bajo colinas nevadas, había encontrado algo que ningún título podía ofrecer: paz, calor, amor. Y lo había dejado atrás. Las ruedas del coche de alquiler crujieron sobre la gravilla al aproximarse al viejo cercado de madera. El cielo estaba teñido de ámbar y lavanda. Los últimos rayos dorados del sol bañaban el campo detrás del granero, como si el recuerdo de otro tiempo se despidiera con luz.
Elena apagó el motor. Las manos le temblaban levemente sobre el volante. Había conducido durante horas. A su lado, sobre el asiento del copiloto, estaba el pañuelo de Mario. Aquel trozo de tela sencillo que él le había entregado con ternura cuando más lo necesitaba. Lo había guardado como un amuleto, como un recordatorio de lo que creyó perdido para siempre. El corazón le latía con fuerza. Esto era una locura, se decía, un arrebato emocional, una insensatez. Pero entonces lo vio, y el mundo entero cayó. Mario estaba junto a la valla, con un martillo en la mano, fijando una tabla suelta. Su silueta seguía siendo la misma, firme, serena, terrenal. Pero cuando levantó la vista y la vio, algo en su rostro cambió por completo. El martillo quedó suspendido en el aire, el aliento, atrapado. Sus ojos se encontraron a través del campo como imanes reencontrándose tras una larga separación. Elena bajó del coche lentamente. El viento le movía el abrigo y el pelo, pero no lo notaba. Sus tacones crujían suavemente sobre la gravilla mientras caminaba hacia él. Se detuvo a pocos pasos. Pasaron unos segundos en silencio. La última vez que estuvieron tan cerca, ella se había ido. Ahora había vuelto. Mario fue el primero en hablar. Metió la mano en el bolsillo de su camisa de franela y sacó algo. El pañuelo de Elena. Estaba un poco desteñido, pero perfectamente doblado, como si nunca hubiera dejado sus manos. «Creo que esto es tuyo», dijo, tendiéndoselo. Los labios de Elena temblaron. Lo tomó con ambas manos como si recibiera algo sagrado. «¿Lo guardaste?» Mario apartó la mirada un segundo. Luego volvió a fijarse en ella. «No quería. Es solo que...» suspiró. «Nunca pude soltarlo. Ni a él, ni a ti». Las palabras se quedaron flotando entre ellos, más pesadas que el silencio. «He vuelto», dijo Elena por fin. «He vuelto porque no podía respirar en la ciudad. No podía dormir. No podía soportar una reunión más del consejo. Otro cóctel benéfico. Otra conversación sobre acciones y proyecciones». Mario la miraba, contenida esperanza en sus ojos. «Me decía que me fui porque tenía que hacerlo, porque mi vida era complicada, pública, pero la verdad es que me fui porque tenía miedo». Él no dijo nada, solo la dejaba hablar. «Toda mi vida construí muros para protegerme del dolor, del fracaso, de necesitar a alguien. Pero aquella noche en tu granero, cuando me miraste como si de verdad importara, no por mi apellido o mi dinero, sino por ser yo, entendí lo cansada que estaba de fingir». La voz de Elena temblaba. «Ya no quiero fingir». El pecho de Mario se elevó con un suspiro contenido. «Pensé que solo sería una página en tu historia», dijo él al fin. «Un descanso entre reuniones y entrevistas. Pensé que me olvidarías en cuanto se derritiera la nieve». «Lo intenté», susurró ella. «De verdad lo intenté». Los ojos de Mario se humedecieron. «Te fuiste aquella mañana y yo me quedé en la puerta del granero como un tonto, escuchando cómo se alejaba tu coche. Y cada día desde entonces me pregunté si debía haberte pedido que te quedaras». «No hacía falta», dijo ella con lágrimas en los ojos, «porque nunca me fui de verdad. No de aquí», y colocó una mano sobre su pecho. «No de ti». Dio un paso más. Solo unos centímetros los separaban. «No me importa lo que diga el mundo, que digan que estoy loca, que dejé mi título, mi empresa, mi futuro, porque no quiero un futuro sin ti». Mario contuvo el aliento. «¿Lo dices en serio?» «No necesito otro socio, ni otro premio. Necesito al hombre que me hizo té a las 2 de la madrugada, al que me cuidó cuando estaba enferma, al que le habla a los caballos cuando no puede dormir. Necesito al hombre del granero». Mario alzó la mano y le rozó la mejilla con ternura. «Ya no estás perdida». Elena negó suavemente. «He vuelto a casa». Y sin más palabras, él la atrajo hacia sí. El viento se alzaba a su alrededor, arrastrando el aroma del heno, del pino y de los recuerdos. Pero en ese momento,
El tiempo pareció detenerse. Se abrazaron bajo la luz menguante del día, envueltos no solo en calor, sino en algo mucho más profundo, algo verdadero. Y, esta vez, ninguno de los dos soltó al otro. Pasó un año. El viejo granero tenía ya un techo nuevo. El jardín florecía lleno de flores silvestres, y en el aire se escuchaba a menudo la risa. El lugar que una vez fue un rincón aislado del mundo, se había convertido en un espacio de transformación. Elena ya no llevaba trajes de diseño ni caminaba entre paredes de cristal rodeada de accionistas. Había renunciado a su cargo no con derrota, sino con una tranquila victoria. En su lugar, creó algo nuevo, el Centro Sendero del Sauce, una iniciativa profesional ubicada en los terrenos de Mario. El centro ofrecía formación y empleo a personas sin hogar, brindándoles no solo habilidades, sino dignidad. Era un legado que nunca imaginó construir, pero sin el cual ahora no concebía su vida. Cada mañana despertaba con el olor a heno fresco y café, y con la voz de Mario hablándole a los animales mientras trabajaba. Y cada mañana sentía algo más fuerte que el éxito: paz. La boda fue íntima, como ellos querían. Se celebró en un campo cubierto de flores silvestres detrás del granero, una tarde cálida de final de verano. Sin sillas doradas, sin prensa, sin lujo. Solo bancos de madera, tarros llenos de margaritas y una brisa suave que hacía ondular la hierba como olas verdes. Mario vestía una camisa de lino y unos tirantes. Le temblaban las manos. A su lado, su potrillo más joven, un alazán dulce, llevaba las alianzas colgadas en una cinta, aunque varias veces intentó comérsela. Elena cruzó el campo con un vestido de seda natural, ligero, que susurraba con cada paso. El pelo trenzado, decorado con margaritas recogidas esa misma mañana por los niños a los que enseñaba. Una de esas niñas, Lidia, tenía los ojos curiosos y el pasado herido que Elena conocía demasiado bien. Se conocieron en una visita a un centro de acogida, y Elena la adoptó sin dudarlo. Cuando Elena llegó junto a Mario, Lidia avanzó con un ramo pequeño. Su voz temblaba, pero habló alto. «Mamá», dijo, «tú no eres una princesa». Hubo una risa suave entre los presentes, pero la niña siguió. «Tú eres un milagro. Yo te pedí, cuando aún no sabía cómo rezar. Tú me salvaste. Tú me haces sentir segura. Tú me haces sentir amada». Elena se quedó inmóvil. Las lágrimas llenaban sus ojos. Lidia dio un paso más y susurró: «Te quiero, mamá. Gracias por elegirme». Mario tomó la mano de Elena y así permanecieron, juntos, con las lágrimas cayendo y el pequeño milagro delante de ellos. La ceremonia fue breve, íntima, con palabras suaves y miradas profundas. Cuando se besaron, no fue con el fuego de los cuentos de hadas, sino con la certeza de quienes se habían salvado mutuamente. Cuando el sol comenzó a ponerse, los campos se tiñeron de oro. Los invitados compartían comida casera, verduras del huerto, pan del vecino, tartas de la panadería del pueblo. Una única bocina reproducía música. Los niños bailaban descalzos sobre la hierba. Más tarde, cuando las estrellas aparecieron en el cielo, Elena y Mario estaban abrazados al borde del campo. «¿Sabes?», dijo Elena con la mejilla apoyada en su pecho. «Nunca tuvimos una historia perfecta». «Y mejor así», respondió Mario sonriendo. «Nunca quise perfección, solo algo real». «¿Crees que somos suficientes?». Mario apartó un mechón de su cara. «Tú y yo somos más que suficientes. Somos todo». Se quedaron en silencio, mirando a Lidia girar bajo las luces. Su risa subía al cielo como una bendición. A sus espaldas, el granero brillaba tenuemente. Dentro había mantas, libros, caricias y caballos. Todo lo que Elena nunca supo que necesitaba. Y cuando las estrellas titilaban sobre ellos, Elena cerró los ojos y susurró: «Estoy en casa». No porque construyó un imperio, sino porque al fin construyó una vida.